Bien, buenos días. Hoy vamos a completar la clase que habíamos comenzado la clase anterior respecto a los monetaristas. Esta sería la segunda y última parte. Si recuerdan, habíamos visto en la primera clase, en la clase de la semana que viene, antes de seguir con la clase, les quería comentar que esta ya sería la sexta semana, la sexta clase. Ustedes están siguiendo los prácticos, en estos momentos están detenidos en el ejercicio sobre el sistema cerrado keynesiano. Luego van a tener evaluaciones de los prácticos y de la parte teórica también van a tener una evaluación parcial a fines de este mes, y a partir de ahí se va a determinar la regularidad para que luego los que estén en condiciones puedan pasar al examen final. Bien, siguiendo con esta clase, bueno, vimos en la clase anterior conceptos básicos respecto al dinero. Vimos fundamentalmente que el dinero, hay dos dineros, el dinero mercancía y el dinero fiduciario. Vimos que el dinero que nos interesa y que manejamos hoy en día es el fiduciario, y que no escapa a las generales de la ley en cuanto a que es un bien también, un bien en realidad que se utiliza en la economía como un instrumento para aceitar todo el sistema económico, que no tiene valor en sí mismo, eh, simplemente que sirve como medio de transacción y cuyo valor está significado por, digamos, la confianza que pueda generar esa moneda en función a las políticas que un país instrumenta. Vimos también que durante mucho tiempo el dinero, cuando surgió el dinero fiduciario, se establecía su valor en función al patrón oro, o sea que había tanto circulante como reservas en oro tuviera ese país. Y las reservas crecían, es decir, el país crecía, tenía más riqueza, eso le permitía tener más circulante también en la economía. Luego, el patrón oro fue paulatinamente abandonado por los distintos países. Se firmó el convenio de Bretton Woods en 1945-1946, donde Estados Unidos, la moneda de Estados Unidos, el dólar, pasaba a ser la moneda de intercambio en el mundo, y Estados Unidos se comprometía a preservar el valor dólar en función a sus reservas en oro que tuviera, o sea, a mantener el patrón oro. En el 70, en la década del 70, en la década entre el 60 y el 70, Estados Unidos comienza y definitivamente termina por abandonar ese patrón, el patrón oro, en el gobierno de Nixon, y a partir de ahí se inicia una nueva etapa en la economía monetaria mundial, donde comienzan a surgir problemas crecientes de inflación. O sea que la inflación tiene mucha relación con la emisión monetaria. Eso también ya lo vimos. No es una relación directa, emisión-inflación, pero tiene mucha relación. Toda emisión desordenada de dinero genera inflación mientras no haya una política monetaria para contenerla. Hay ocasiones en donde la inflación puede persistir, puede permanecer, puede mantenerse incluso en momentos de fases depresivas y con una política de dinero restrictiva, es decir, con poco dinero en la economía y con altas tasas de interés, incluso puede mantenerse la inflación. Lo que sí, la inflación surge, se promueve a partir de altas tasas de emisión. Bien, vimos lo que es la teoría monetaria también, vimos algunos conceptos ya más específicos sobre la ecuación de intercambio, la teoría cuantitativa del dinero, los saldos reales y la relación con la inflación. Vimos también que la teoría monetaria es una teoría que se basa fundamentalmente en la explicación de la inflación. Para los clásicos, vimos que la ecuación de intercambio, los clásicos son los que
elaboran lo que se denomina la ecuación de intercambio, que es la cantidad de dinero por la velocidad igual al nivel general de precios por la cantidad de transacciones en volumen físico. También vimos cómo luego se fijan algunos supuestos respecto a esta ecuación de intercambio, en el sentido de que la velocidad y las transacciones dependen de variables institucionales y son más bien fijas en el corto plazo, por lo tanto, lo que varía en el corto plazo puede ser M, y cualquier variación de M finalmente termina impactando en P, mientras T, el nivel de transacciones o el nivel de producto, estén en su nivel de pleno empleo. Ahora, lo que ve un economista Fisher en 1911, o sea, a principios del siglo pasado, es que cómo se establece este vínculo entre M y P, cómo la cantidad de dinero influye en los precios, lo que él llamó el vínculo perdido. Y ese vínculo está establecido en lo que se llama el efecto de los saldos reales. Se parte de un equilibrio entre tenencia de dinero y gasto de los individuos, es decir, que partimos de una situación en que los individuos sienten que sus tenencias de dinero, es decir, sus saldos reales de dinero, son coherentes con respecto a su nivel de gasto. Es decir, ellos cobran un sueldo, supongamos, y de ese sueldo se quedan con una cantidad de dinero para realizar transacciones, para comprar sus bienes de consumo necesarios y su canasta de bienes y servicios necesarias para vivir durante todo ese mes hasta que vuelvan a cobrar su salario. Eso sería su tenencia de dinero necesaria para el proceso de transacciones. Por lo tanto, si estamos en una situación de equilibrio, es decir, los individuos, todos los individuos en una sociedad tienen la cantidad de dinero necesaria, pero de pronto el gobierno inyecta oferta monetaria, inyecta más circulante en la economía, entonces muchos de los individuos que estaban antes en equilibrio van a sentir que tienen más dinero del necesario para sus transacciones habituales. Por lo tanto, van a realizar más gasto. O sea, van a gastar más en consumo. Las empresas, a su vez, van a sentir que hay una sensación como de más actividad, de más demanda, por lo tanto, van a tratar de contratar más mano de obra, pero si suponemos que T, o sea, el nivel de transacciones está fijo en el nivel de pleno empleo, entonces lo que va a suceder es que como no puede aumentar la producción y hay más demanda, van a aumentar los precios de los productos. Ese aumento de los precios va a hacer que el efecto saldos reales disminuya, es decir, ya no va a haber, la gente no va a sentir esa abundancia de dinero. ¿Por qué? Porque los precios han subido, es decir, pueden comprar menos cosas, su poder adquisitivo ha decrecido al mismo nivel que ha crecido su tenencia de dinero. Por lo tanto, se establece un nuevo equilibrio entre saldos reales y gastos y vuelve el equilibrio. Es decir, este sería el vínculo de cómo las variaciones en la oferta monetaria modifican los precios. A partir de ahí, Fisher estableció un postulado respecto a cómo la emisión puede autoperpetuar la inflación y a su vez llegar a situaciones de estanflación, o sea, inflación en fases depresivas, en fases del ciclo económico depresivas. La relación entre mayor precio, interés, expectativas y saldos reales, Fisher establece a través de una ecuación donde el interés nominal, la tasa de interés nominal es igual a la tasa de interés real más las expectativas de precios. Si aumenta M, entonces aumentan los precios, como vimos ya en el vínculo perdido. Eso hace que la tasa de interés nominal caiga porque los precios han subido, entonces la tasa de interés nominal generada por una tasa de interés real negativa, porque los precios han caído. O sea, la tasa de interés real es la tasa de interés nominal sobre los precios. Si los precios suben, la tasa de interés real cae. Entonces se produce un ajuste en el sentido de que al haber alta inflación y la tasa de interés nominal estar por debajo de la inflación, los
la gente que ahorra no va a estar dispuesta a ahorrar, va a estar dispuesta a consumir, porque los bancos no le están pagando el interés necesario como para que su poder adquisitivo no se deteriore. Por lo tanto, aumentan los precios. Al aumentar la tasa de interés, este aumento de tasa de interés es un costo para las empresas que los llevan a los precios. Estos precios a su vez hacen que la tasa de interés nominal vuelva a caer, por lo tanto los ahorristas van a querer una tasa de interés mayor, sube la tasa de interés, suben los precios y se genera un proceso donde es posible la autoperpetuación de la inflación a partir de un impulso en la emisión monetaria. Por ejemplo, si tenemos una expectativa de precios, o sea, una expectativa de aumento de precios del 20%, una expectativa inflacionaria para el mes que viene, o para el año de un 20%, para lo que resta del año para un 20%, y la tasa de interés es un 5%, la tasa de interés real es un 5%, o sea, la tasa de interés nominal sería la tasa de interés real más la expectativa de precios, 25%, es decir que las familias o las personas que tengan capacidad de ahorro van a estar dispuestas a ahorrar si el banco les paga un 25%, un 5% por encima de la inflación. Entonces, la tasa de interés nominal es un 25%, pero si ese 20% que la gente esperaba de inflación hasta fin de año no es un 20, sino un 30%, la tasa ex post, la tasa real, la tasa que realmente se ha producido en la economía, por lo tanto, las personas van a haber perdido poder adquisitivo, las personas que han decidido ahorrar han perdido poder adquisitivo, la tasa de interés real es negativa, y los prestamistas, o sea, la gente que presta dinero, va a estar dispuesta en la siguiente fase, la siguiente etapa, a prestar dinero, pero por arriba del 25% que les pagaban, porque por la experiencia anterior que han tenido de haber perdido con los depósitos que han efectuado. Por lo tanto, la emisión monetaria afecta la tasa de interés y la tasa de interés afectan los precios y estos precios afectan también la tasa de interés. Por lo tanto, se da una relación entre las variables, pero siempre dentro de este mundo monetario, todavía sin afectaciones a la economía real. Ya vamos a ver cómo otro economista llamado Wicksell desarrolla un modelo en el cual la economía monetaria ya comienza a afectar la economía real. Justamente a esta teoría de Wicksell se la llama el capítulo perdido, a raíz de que hasta ese momento la economía monetaria y el liberalismo y la economía clásica no habían logrado, no habían visto la relación que existe entre el mundo monetario y el mundo real. Es a partir de Wicksell donde se establece esta relación tan importante que luego obviamente Keynes y el keynesianismo la profundiza. ¿Cómo afecta la oferta monetaria al producto? Entonces, por ejemplo, si se reduce la cantidad de dinero en una economía, es decir, si el gobierno restringe la cantidad de dinero en una economía, lo que va a suceder es que va a faltar los saldos reales, es decir, la gente va a sentir que tiene menos dinero para comprar lo que pensaba o lo que necesitaba comprar. Si los precios no varían, entonces, ¿qué va a pasar? La gente va a buscar mayor saldo real, es decir, mayor tenencia de dinero para poder comprar su canasta habitual. Entonces, ¿cómo lo puede lograr? ¿Cómo puede obtener mayores saldos reales o mayor tenencia de dinero? O aumentando sus ingresos con más trabajo o disminuyendo su demanda de consumo, es decir, disminuyendo lo que pensaba comprar. Ambas, o si aumenta la oferta de trabajo por parte de las familias, o si disminuye la demanda de consumo, ambas situaciones que se produzcan irán a reducir los precios. ¿Por qué? Porque si aumenta el trabajo, aumenta la producción y bajan los precios, y si se reduce la demanda de consumo, se reduce la demanda de bienes y se reducen los precios. Entonces, esta situación de reducción de precios hace que los saldos reales, es decir, la tenencia real de dinero, el poder adquisitivo del dinero que tienen
las familias para hacer sus compras de consumo aumente. Obviamente que están bajo el supuesto de la flexibilidad de precios, supuesto que luego Keynes abandona diciendo que no es real, que los precios nunca se reducen. Entonces, los cambios en M generan cambios en la producción y en la demanda agregada a través de cambios en los precios y se produce un nuevo equilibrio con ajuste de los saldos reales sin intervención. En este caso, este modelo no integra a la tasa de interés como vimos en el modelo de Fisher. Si existe una tasa real de interés negativa, entonces se reduce el ahorro, es decir, la gente tendrá menos apetencia de ahorrar y más apetencia de consumir. Por lo tanto, habrá mayor demanda agregada, mayor ingreso, mayores transacciones, mayor salario, porque las empresas estarán dispuestas a contratar más trabajo, lo cual hará que los salarios tiendan a subir, y esto a su vez generará un aumento de precios. La inflación se mantendrá mientras continúe la baja tasa de interés. Es decir, supongamos, este es otro escenario, supongamos que la cantidad de dinero en una economía aumenta porque el gobierno inyecta dinero, supongamos, para que mejore la tasa de actividad económica. Entonces inyecta dinero para mantener, justamente como una política de tipo compensatoria, para mantener los niveles de ingreso a un nivel adecuado. Esto genera en un primer momento una tasa de interés negativa. La tasa de interés sigue igual, hay mayor cantidad de dinero, por lo tanto esa mayor cantidad de dinero hace que la tasa de interés baje. Al bajar la tasa de interés en una primera instancia, digamos, genera que el ahorro caiga y que el consumo suba, o sea que la gente esté menos dispuesta a ahorrar y más dispuesta a consumir. Si uno digamos, tiene un dinero para ahorrar y el dinero y la tasa de interés que le paga el banco es baja o la consideran baja, obviamente no va a ahorrar, sino que va a comprar cosas. Es una situación como la que hoy tenemos presente en la economía argentina. Y además que ha sido una dominante de los últimos años, ¿no? Salvo algunos periodos, pero la tasa de interés ha sido una tasa de interés real negativa, por lo tanto ha habido un boom de consumo, ¿no? En muchos aspectos. Uno lo ve, por ejemplo, en la construcción. Mayor demanda agregada, el menor ahorro y el mayor consumo generan una mayor demanda agregada, o sea que en principio el gobierno estaría consiguiendo, o sea, su política monetaria sería efectiva en una primera instancia. Esto aumenta el ingreso, aumenta la producción, aumenta los salarios, o sea, todo esto va en consonancia con la política que el gobierno buscaba con la emisión monetaria, pero esto a su vez genera tensiones inflacionarias. Cuando la inflación se comienza a instalar, que no es inmediata, es en una segunda etapa, donde según estudios realizados empíricos, esta relación entre aumento de emisión monetaria y precios lleva alrededor de un año y medio, entre que la mayor emisión se traslada a precios cuando la sociedad todavía no tenía expectativas inflacionarias, hasta que comienza a tenerlas, transcurre un periodo de tiempo. Y una vez que la inflación ya se instala y la gente comienza a actuar ya con expectativas inflacionarias, esta inflación se mantendrá mientras continúe baja la tasa de interés. Mientras la tasa de interés sea negativa, obviamente la gente seguirá ahorrando poco, consumiendo mucho, generando mucha demanda agregada y a su vez esto aumentando los precios. Por lo tanto, habrá una situación de mayor actividad económica con mayor actividad generar mayor inflación y con tasa de interés negativa, mientras el gobierno siga con la política de emisión monetaria, seguirá dando esta situación. Entonces, esto tiene relación, ya lo vamos a ver, con la curva de Phillips, es decir, cómo la tasa de interés y la actividad económica tienen que ver con el nivel de desempleo. Entonces, en una situación así vamos a ver que la emisión monetaria genera inflación y que esa inflación ayuda a reducir el desempleo mientras se dé este círculo, ¿no? Emisión, mayor actividad, mayor inflación, menor tasa de interés, o sea, tasa de interés negativa, y mientras se dé este círculo y el gobierno sigue emitiendo, se va a dar hasta que obviamente es una política
que no se puede sostener en el tiempo porque la inflación va creciendo en la medida que el gobierno sigue manteniendo esta política y esta inflación en algún momento va deteriorando las posibilidades de inversión, lo cual genera un problema de capacidad productiva que luego se transforma en una situación explosiva. Bueno, esta es una de las teorías elaboradas por el monetarismo respecto a por qué sucede la inflación y tiene que ver con las expectativas, es decir, los monetaristas explican la inflación no solo por cuestiones técnicas que tienen que ver con la disciplina de la economía, sino también con cuestiones psicológicas que tienen que ver con las expectativas de las personas. Volvemos a la ecuación de la tasa de interés nominal igual a la tasa de interés real más las expectativas de precios. Las expectativas sobre precios se forman del pasado reciente, que es justamente simplificando el modelo de las teorías adaptables, de las expectativas adaptables, de lo que la base es que la gente piensa la inflación en el futuro en relación a la inflación que ha habido en el mes anterior o en los meses anteriores, en los meses más próximos. Si hemos tenido, por ejemplo, una inflación del 10% en los últimos 2-3 meses, vamos a suponer que esa inflación alrededor de un 10%, un 12 o un 8 va a seguir para los meses siguientes. Entonces, de esa manera, las personas actúan adecuándose a este nivel de inflación. Los trabajadores, los sindicatos discutirán con las empresas aumentos salariales que tengan que ver con esta inflación esperada, y los empresarios también subirán sus precios en función a este nivel de inflación que venían de los meses anteriores. Por lo tanto, esto se llama la teoría de las expectativas adaptables, y los saldos reales en este caso van a ser una función del ingreso y de la tasa de interés. Esto ustedes lo van a ver como cuando vean en la parte práctica la demanda de dinero. Van a ver que la demanda de dinero para transacciones depende de la tasa de interés. Si la tasa de interés es alta, la gente, las personas van a tener menos interés en tener dinero, porque ese dinero, tenerlo líquido, le va a costar el valor de la tasa de interés, o sea, el costo de oportunidad va a ser la tasa de interés. Si la tasa de interés es alta, por lo tanto, la demanda de dinero va a ser baja. Y lo mismo sucede con el ingreso. Si el ingreso sube, la gente va a querer gastar más, va a querer tener más dinero para consumo, por lo tanto, la demanda de saldos reales va a aumentar. O la demanda de dinero para transacciones va a aumentar. Ustedes ya lo van a ver porque este tema lo desarrolla muy bien Keynes, y en el modelo keynesiano lo van a ver en la parte práctica detenidamente. Si la oferta monetaria crece a un nivel constante, ¿qué va a suceder en la economía? Entonces, la expectativa de precios, vamos a hacer un supuesto, ¿no? Para entender mejor este modelo, varios supuestos. Primero vamos a suponer que la oferta monetaria crece a un nivel constante. En su segundo lugar, que la expectativa de precios es igual a la inflación real. O sea, el nivel de expectativa de suba de precios es igual a la inflación. Luego vemos la ecuación, que ya la conocemos, de interés nominal igual a interés real más expectativas de precios, y la vemos que la tenencia de saldos reales también como supuesto y deseadas son iguales, es decir, que la gente tiene la cantidad de dinero que desea, y esa a su vez es el nivel de tenencia real. Y por último vemos que el ingreso crece a una tasa constante, o sea que el PBI crece a una tasa constante. Entonces, a partir de estos supuestos de equilibrio, suponemos un salto en M, o sea, suponemos que el gobierno inyecta circulante en la economía. Esto hace que la demanda de saldos reales crezca. ¿Por qué? Porque la demanda de saldos reales o la demanda de dinero para transacciones depende del ingreso. Si el ingreso sube, sube la demanda de saldos reales. Por lo tanto, esta demanda de saldos, esta cantidad de dinero en la economía, esta mayor cantidad de emisión monetaria del gobierno va a generar también una baja en la tasa de interés nominal, lo cual va a afectar el consumo y la inversión. Va a hacer que se produzca un mayor gasto de consumo y un mayor gasto de inversión.
se produce en principio una expansión sin inflación. Este es el primer efecto. O sea, la mayor emisión monetaria, obviamente estamos partiendo de una situación sin inflación, no hay expectativas inflacionarias, entonces aumenta M y la actividad económica aumenta sin inflación. Luego, esta situación de mayor actividad económica se traslada a los salarios. Aumentan los salarios y este aumento de salarios a su vez aumenta los precios. Y a partir de ahí comienzan a funcionar las expectativas. Las expectativas se adaptan a esta situación de incipiente inflación con aumento de salario y aumento de precios. En un plazo de tiempo no inmediato, se fijan, se instalan las expectativas de aumento en el nivel general de precios, y esto hace que la tasa de interés también deba subir para que los bancos inviten a las personas a depositar su dinero, dado que los precios están aumentando, por lo tanto debe subir la tasa de interés. Esta suba en la tasa de interés, a su vez, se convierte en un costo adicional para las empresas, que comienzan a aumentar sus precios, no solo ya por un tirón de demanda, sino por mayores costos salariales y de interés. Y comienza el proceso inflacionario. La manera de parar este proceso inflacionario es neutralizar la suba de la tasa de interés. Pero si el interés del gobierno es neutralizar la suba de interés, o sea que la tasa de interés no siga subiendo y lo hace mediante aumentos constantes y crecientes de la oferta monetaria, entonces el proceso se vuelve muy peligroso, porque este exceso de dinero en la economía puede ir a distintas bienes, como por ejemplo el dólar, y producirse algunos saltos en algunos precios de la economía que generen estallidos inflacionarios, ¿no? Entonces, de esta manera podemos hacer una pregunta: ¿el dinero escaso o abundante es causa de la inflación? ¿No? Esta pregunta, digamos, tiene distintas respuestas, ¿no? Aquí no hay leyes o determinantes absolutos. El dinero escaso puede ser causa de la inflación. ¿En qué sentido? En que el dinero escaso genera tasas de interés altas, y estas tasas de interés altas pueden ser causa de la inflación. Pero a su vez, el dinero abundante causa aumento de la demanda. Por lo tanto, el dinero abundante también puede ser causa de la inflación por vías distintas. Por lo tanto, no hay una determinación, como les digo, una linealidad en cuanto a una u otra respuesta. Bueno, dinero, empleo y crecimiento estable. Este es un gran debate, ¿no?, respecto a los posibles obstáculos del desarrollo, ¿no? Sabemos que el crecimiento estable es una base fundamental para poder desarrollar un país. Si no hay crecimiento estable, primero, si no hay crecimiento, o sea, si estamos en un proceso de estancamiento secular de años, que lleva años en la economía, y si tenemos crecimiento, pero ese crecimiento no es estable, si continuamente tenemos choques de depresión y nuevas fases de crecimiento, entonces no tendremos los elementos básicos como para generar un desarrollo. Esto lo podemos ver a través de la curva de Phillips. Phillips, un economista que estudió la relación entre tasa de inflación y nivel de desempleo, y vio en las economías, vio un análisis empírico de que a mayor tasa de inflación, menor nivel de desempleo, ¿no? Una relación indirecta entre tasa de inflación y nivel de desempleo, lo cual, si uno quiere construir una teoría, por supuesto que esto no es una teoría, esto es simplemente una relación empírica, o lo que se puede denominar una regla, no una teoría, que cuanto mayor tasa de inflación en las economías, menor tasa de desempleo. Por lo tanto, esto generaría lo que en economía se denomina un trade-off, un dilema en la economía, en el sentido de que los políticos tendrían que decidir, bueno, si queremos disminuir el desempleo tenemos que aumentar la inflación, o si queremos disminuir la inflación tenemos que aumentar el desempleo, ¿no? Entonces tendrían que dirimir entre dos cosas, para conseguir un objetivo adecuado, es necesario relegar
algún nivel de bienestar o en inflación o en desempleo. En 1958, Philip descubre esta relación entre desempleo e inflación. Por supuesto, ahí están, te preguntas la palabra estanflación. ¿Por qué entonces se produce la estanflación? Porque a veces se produce inflación con desempleo creciente, es decir, aumenta la tasa de inflación y aumenta el desempleo. Esto se da en situaciones especiales y contradice la curva de Philip, ¿no? En el largo plazo, bueno, los monetaristas lo explican así. En el largo plazo, el desempleo depende de las condiciones reales de una economía. Es decir, si una economía quiere reducir su desempleo, tiene que, en el largo plazo, afectar las cuestiones reales, como cuáles, la institucionalidad, la institucionalidad laboral, las nuevas reglas, leyes que mejoren las condiciones del empleo, que generen empleo, la sindicación, el porcentaje de inclusión de la mujer, el nivel de educación, el grado de heterogeneidad estructural, el patrón de comercio, pues, o sea, el grado de heterogeneidad estructural, obviamente sabemos que cuanto mayor heterogeneidad estructural haya en una economía, o sea, cuanto mayores niveles de diferenciales de productividad haya en una economía y de segmentación del mercado laboral, mayor problema vamos a tener en generar empleo y en desarrollarnos. Y el patrón de comercio también, obviamente si tenemos un patrón de comercio basado en industria, que genera que es un sector neurálgico para la generación de empleo, vamos a tener generación de empleo en forma permanente y muy dinámica. En cambio, si tenemos un patrón de comercio basado en la agricultura, que genera muy poco dinamismo en el mercado de trabajo, vamos a tener entonces problemas con el desempleo. Entonces, si queremos reducir el desempleo en el largo plazo, tenemos que remitirnos a las cuestiones reales, ¿no? A cuestiones que hacen a la estructura productiva, a la estructura del empleo, a la institucionalidad. En cambio, en el corto plazo sí podemos reducir el empleo con un poco más de inflación. Si aumentamos el dinero, la cantidad de dinero, entonces las empresas y familias tratarán de aumentar sus saldos reales para poder consumir más y esto genera un aumento de precios. Las empresas perciben una mayor actividad y mayores precios, o sea, mejores ingresos, por lo tanto, tienden a aumentar su empleo y esto genera mayores salarios, ¿no? Ya lo vimos esto cuando vimos la teoría de Bixel. Por lo tanto, esta relación entre aumento de dinero genera, en principio, en una economía no inflacionaria, genera cierto dinamismo en la economía y en un primer momento una reducción del desempleo. Esto sería el efecto monetario o ilusión monetaria genera mayor actividad, pero luego cuando las expectativas inflacionarias crecen, la economía se ajusta y cuando los trabajadores ven reducir su poder adquisitivo y los empresarios sus costos, la cuestión se modifica porque los trabajadores empezarán a exigir cada vez aumentos de salarios mayores, los empresarios empezarán a subir sus precios de una manera más significativa y exigirán las personas mayores tasas de interés, por lo tanto se van ajustando sus expectativas a los niveles de precio crecientes que dependen obviamente del nivel de emisión monetaria. Bueno, esto se explica, como ya lo hemos visto, por la rémora del efecto monetario, es decir, la emisión monetaria en un sistema que no inflacionario, que todavía no está bajo el efecto de la inflación. Cuando se emite dinero en condiciones normales, ese dinero no afecta en primer lugar la inflación, sino en primer lugar afecta la actividad productiva, aumenta la actividad productiva. Y en un segundo momento, si es que el gobierno no tiene políticas monetarias que vayan a absorber ese excedente de dinero, genera un proceso inflacionario en el tiempo. La emisión monetaria produce efectos dispersos en el tiempo. En lo inmediato no afecta la inflación, el producto y el empleo. En lo inmediato. A corto plazo afecta primero el gasto y el producto, luego el empleo y la tasa de inflación, y comienza a afectar las expectativas inflacionarias. Ya cuando se han instalado las políticas inflacionarias, el proceso inflacionario se hace difícil de despejar. El problema de la baja productividad y de la antiinflación, entonces la teoría económica apoya la política fiscal sobre la monetaria para producir efectos reales. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué introducimos aquí el tema de la productividad? Porque la productividad es la que permite mejorar el empleo, mejorar el nivel de salarios.
si nosotros tenemos solo políticas monetarias y no afectamos las cuestiones reales de la economía, no vamos a tener cambios en la productividad. Entonces vamos a tener mayor nivel de actividad económica, pero sin cambios en la productividad, y esto finalmente va a afectar la inflación porque no ha habido generación de riqueza en la economía. La nueva visión de la macroeconomía propuesta por los economistas de oferta. Bueno, esta es digamos, la versión que surgió a fines del siglo pasado, fines del siglo XX, por estos economistas, llamados economistas de oferta. La propuesta de ellos es que menos impuestos del gobierno y gastos del gobierno y el presupuesto equilibrado generan mayor ahorro e inversión en una sociedad. Entonces, las medidas son de desregulación de las normas que afectan los negocios, mayor capacitación para obtener mayor nivel de productividad y la reducción de subsidios que frenan a los estímulos para trabajar y ahorrar. Bien, como decimos, es una teoría que avanza sobre el análisis de la inflación, un problema que comienza a generalizarse en el mundo a partir de fines del siglo pasado, y que obviamente tiene otras escuelas que opinan de un modo diverso e incluso se oponen directamente a esta mirada de los economistas monetarios o de los monetaristas. Finalmente, ya estamos entrando en la parte final de la clase. La inflación de las expectativas racionales es otra manera de explicar la inflación, ya no de acuerdo a las expectativas adaptables, sino de las expectativas racionales, y se basa en el supuesto de que la familia y las empresas reaccionan racionalmente frente a la política monetaria. Esto es cuando los agentes económicos se han habituado a los cambios en la economía y ya son en cierta manera expertos en lo que sucede en la economía. Entonces, cuando ven que el gobierno está emitiendo, ya no esperan a que esta emisión primero afecte la producción, los salarios, el empleo, y luego empiece a afectar los precios, y estos precios recién pasado otro tiempo se instalen en las expectativas de las personas. Simplemente que apenas el gobierno emite, los agentes ya están preparados, son expertos y ven esa emisión como inflación. Entonces ya adecúan directamente sus expectativas inflacionarias, ya las tienen preparadas, e inmediatamente se despiertan apenas el gobierno emite. Si emite un 20%, entonces los sindicatos van a pedir un 20% de aumento, los empresarios van a subir un 20% los precios, sin necesidad de que haya ningún tipo de intervención de las variables económicas o de ningún tipo de análisis económico que pueda advertir los cambios en la economía. Simplemente los agentes se adecúan y directamente se adelantan a los efectos que puede producir la emisión en la economía. Por lo tanto, reducen el impacto de la política monetaria. Por ejemplo, si aumenta M para aumentar el producto o aumentar los ingresos, que es uno de los objetivos por los cuales se aumenta M para mitigar los efectos de una crisis o de un estancamiento, entonces los trabajadores pedirán mayores salarios, las empresas subirán sus precios o demandarán más divisas, neutralizando el efecto de la política. Entonces la emisión monetaria va a tener solo un aumento, va a generar solo inflación. Al ser agentes racionales, no se cometen errores de predicción de manera sistemática, sus predicciones sobre el futuro son correctas, tienen toda la información disponible. Estas son las condiciones en las que puede darse la inflación de las expectativas racionales. Muy bien, hemos terminado este importantísimo capítulo de las expectativas racionales. Ustedes en la parte práctica van a ver detenidamente el modelo keynesiano, que tiene otra mirada sobre el comportamiento de la inflación y sobre las posibilidades de aumentar el nivel de actividad de la economía. Y luego vamos a ver otras, a partir del capítulo que viene, en estas clases teóricas, vamos a ver otras versiones sobre la visión, sobre distintas teorías o escuelas económicas. Vamos a ver varias miradas o varias elaboraciones, varios abordajes sobre este problema. Fundamentalmente vamos a entrar ya a observar más detenidamente el desarrollo, la teoría del desarrollo, los distintos economistas que la han conformado, esta teoría del desarrollo, y luego nos vamos a detener en el estructuralismo, dado que es la única escuela latinoamericana que explica
justamente este tema tan importante como es el desarrollo. Así que estas van a ser las clases que vienen. Vamos a recordar que quedan solamente 5 semanas de clase. En estas 5 semanas vamos a ver estos importantes temas que ya tienen que ver, que ya se relacionan estrechamente con la realidad nuestra, con la realidad regional, con la realidad latinoamericana, con la realidad nacional y con la realidad también provincial. Así que estas teorías ya nos van a empezar a servir no solo para tener mayor bagaje de conocimientos teóricos, sino también para explicar un poco la realidad nuestra, ¿no? Así que nos vemos, espero que la clase les haya gustado. Estamos con el foro abierto para cualquier consulta, pregunta, duda que ustedes tengan. Acuérdense que de aquí a 3 semanas ya vamos a colgar los exámenes teóricos, exámenes parciales teóricos, para que ustedes puedan, para que puedan ser evaluados para la regularidad. Así que los saludo, que tengan un hermoso día y nos vemos la semana que viene.